Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Dar la bienvenida al candidato a la reelección a la Asamblea Nacional, expresidente de la República, Coronel Lucio Gutiérrez, por el Partido Sociedad Patriótica Lista 3, también está invitado, el candidato por el movimiento Creo, Juan Fernando Flores. Quisiera empezar, más allá de los planes de los que se ha hablado y vamos también a hablar hoy, con la coyuntura. ¿Cómo ve usted en un país en donde se ha cuestionado a este Consejo de Participación Ciudadana, en donde ya hubo la destitución de 4 de los miembros de la Liga Azul a cargo del contencioso electoral, que demoró meses y meses hasta el dictamen del viernes anterior? Y la sentencia que ayer se hizo pública de la Corte Constitucional, sentencia 125, respecto de los decretos 500 y 505 del presidente, en cuanto al encargo a la vicepresidenta Cynthia Gelibert, que la Corte, la mayoría, considera que la figura del encargo a través de la expedición de un decreto ejecutivo es incompatible con el artículo 146 de la Constitución. ¿Qué piensa usted de estos dictámenes, de estos pronunciamientos en la coyuntura? Muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. A ver, nosotros nos mantenemos desde por ahí el año 2012, 2013, como Partido Sociedad Patriótica, que las instituciones, desde la metida de la mano del correísmo en ellas, me refiero a las instituciones democráticas, definitivamente han colapsado, están podridas, están putrefactas, y el Ecuador necesita renacer de nuevo. El Ecuador necesita una mega consulta popular para que sea el pueblo con su voto y no, por favor, asamblea constituyente, no asamblea constituyente, porque ahí el remedio será peor que la enfermedad, porque la nueva constitución que podría sacar esta asamblea constituyente con toda seguridad será peor que la que actualmente tenemos, en el sentido de que será más favorable a la corrupción, más favorable a la impunidad, más favorable a generar el caos para que los narcos y los GDO se apoderen definitivamente del país. Por eso, el único que puede aprobar cambios profundos como una nueva constitución de la República para volver a las 3 funciones del Estado y eliminar de un tajo instituciones que nos han llenado no solamente de incertidumbre, sino a ratos hasta de vergüenza en el país, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tendrá que ser sometido a un juicio político por parte de la Asamblea Nacional por no cumplir sus obligaciones. No fueron capaces de convocar a concurso para elegir a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, otra institución que igualmente pues, nos ha llenado de vergüenza a los ecuatorianos. Las cabezas de esta institución han estado y están privadas de la libertad por actuar de manera indebida, y también pues el propio Consejo Nacional Electoral, para volver a lo que teníamos antes del Tribunal Supremo Electoral, que estaba constituido por los delegados de los partidos políticos, y de esta manera se respetaba la decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano expresado en las urnas. Creo que esto le va a devolver la tranquilidad al pueblo ecuatoriano en varios temas, ¿no? Justamente en temas constitucionales, para evitar los problemas que tenemos ahora. Justamente en esa nueva constitución nosotros proponemos que se elimine la figura del vicepresidente de la República. Obviamente esto habrá que socializarlo, habrá que debatirlo para evitar los problemas que hemos tenido y que actualmente tenemos en el país. Sobre ya el tema específico de las diferencias entre el presidente y la vicepresidenta de la República, yo siempre me pronuncié, y con la amarga experiencia, que se debe agotar las posibilidades de diálogo. Debían haber dialogado, y pienso que todavía habrá espacio para dialogar, para conversar, para que se cumpla con el mandato constitucional que tiene que sucederle al presidente de la República cuando pide licencia o cuando hay una ausencia temporal por parte de la vicepresidenta de la República electa por el pueblo ecuatoriano. Claro que ha habido declaraciones que han generado más incertidumbre por parte de la vicepresidenta de la República, en algunos casos han sido desmentidos por ella, pero esto pues genera mucho estrés político, y por eso esta situación que no le hace nada bien a la ya endeble democracia ecuatoriana.
Coronel Lucio Gutiérrez, estamos en la recta final de la campaña. ¿Cómo ha visto el desempeño, el desarrollo de esta campaña con una circunstancia? Como vivimos un conflicto armado interno, siempre hay preocupaciones. No olvidemos que en las elecciones anteriores, 11 días antes, fue asesinado Fernando Villavicencio. ¿Cómo cuidar este proceso electoral, tomar medidas? Ayer el gobierno anunció la militarización de los puertos y el reforzamiento de las fronteras del país, y que se cierran los pasos entre el sábado 8 y lunes 10. Sí, esas medidas del gobierno son acertadas definitivamente. Eso se venía reclamando desde hace algún tiempo atrás, que se realice una militarización ante el fracaso de las instituciones de control, porque no es normal que los militares estén realizando un trabajo extraño a su misión fundamental, que es la de proteger la integridad y la soberanía territorial del Ecuador. En todo caso, pues también frente a la coyuntura, frente a la degradación de las instituciones, me parece muy acertado que se militarice esos sectores. Ahora, la población, obviamente desesperada, ha visto realmente con buenos ojos el proyecto presentado por Sociedad Patriótica, la lista número 3 de la cadena perpetua. Inclusive algunos me reclaman, me dicen: Lucio, mejor la pena de muerte, pero se les explica pues que la pena de muerte no está permitido por la actual Constitución de la República. Sí está permitido la propuesta que hemos presentado de cadena perpetua, justamente para los causantes de la crisis, porque se acostumbraron los políticos a robarse el dinero de los ecuatorianos y luego fugar a Bélgica, como en el caso del expresidente Rafael Correa, fugar a México, como el caso de varios correístas, asambleístas y ministros del correísmo, o fugar a Venezuela. Esto tiene que acabarse. Esto no le hace bien a la imagen del país. En el mundo nos ven como un país permisivo a la corrupción, como un país que no nos importa la ética, la moral pública, y entonces creo que, y ha sido bien vista por la población, una decisión urgente en la política ecuatoriana para fortalecer justamente la justicia y la democracia, es la cadena perpetua para todos los políticos ladrones de fondos públicos, para los jueces y fiscales que explotan a la gente por un lado, y por otro, a cambio de dinero, dejan en libertad a los delincuentes. Los militares, los policías capturan a los sicarios, les entregan a los jueces con todas las evidencias, y los jueces en menos de 24 horas, supuestamente por falta de pruebas, les dejan en libertad a estos sicarios para que sigan delinquiendo. También pues la propuesta es de cadena perpetua para los sicarios, femicidas, asesinos, violadores, y todos los presos en esta propuesta tendrán que pagar por la alimentación, para lo cual deberán trabajar. Y esto es con el objetivo de que se rehabiliten, de que aprendan un oficio productivo, de tal manera que aquellos que deban salir en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Y pues esta propuesta, porque algunos lo ven un poco extraña, lo ven un poco tal vez exagerada, pero esta propuesta justamente tiene como filosofía no que las cárceles estén llenas de gente condenada a cadena perpetua, sino ojalá que las cárceles estén vacías. Esta propuesta tiene como objetivo lograr un cambio de actitud en la gente, que el político entienda que el poder es para servir al pueblo, no para enriquecerse, como ha sucedido en muchos casos, especialmente en el correísmo. Que los jueces, que los fiscales comprendan que están ahí para administrar justicia, no para explotar a la gente, inclusive para que el sicario, para que el delincuente reflexione 10 veces antes de asesinar a una persona, porque si lo hace ya no tendrá la posibilidad de sobornar al juez para salir antes de cumplir su sanción. Creo que esto pues va a abonar positivamente a la situación de inseguridad que tenemos actualmente en nuestro país. Esa es una propuesta pues que realmente satisface a la opinión pública, y por eso puede recibir un gran apoyo. También las otras propuestas de reducir el número de asambleístas, de reducir el número de organizaciones políticas, y también aquello de que se debe prohibir, para que nunca más un alcalde ladrón, un prefecto ladrón, un asambleísta con grillete, un expresidente prófugo de la justicia puedan ser candidatos, porque la propuesta
es para enmendar lo que actualmente está en la Constitución, que permite que mientras la sentencia no esté ejecutoriada, candidatos con glosas pueden volver a reelegirse. De esta manera, pues, la propuesta es que nunca más una persona que tenga glosas, que tenga grillete, que tenga antecedentes penales, pueda ser candidato. Con esto lo que queremos es moralizar al país, lo que queremos es recuperar la decencia en la actividad política, lo que queremos es enviar mensajes claros al mundo de que aquí en el Ecuador sí nos interesa que la política sea transparente, que haya decencia en los actores políticos y no repito pues lo que actualmente está sucediendo en nuestro país. Bienvenido al candidato a la Asamblea Juan Fernando Flores del Movimiento Creo. Empezamos con el análisis de la coyuntura y su opinión respecto de las últimas decisiones. Por un lado, del Tribunal Contencioso Electoral, la destitución de los denominados de Liga Azul que habían llegado ilegalmente a esos puestos haciendo campaña electoral, lo cual expresamente está prohibido por la ley, y recién el Contencioso Electoral determinó su destitución. También hablaremos de la sentencia 125 de la Corte Constitucional respecto de los decretos 500 y 505 que echó abajo la Corte Constitucional. Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, un honor, estimado Lucio, qué bueno verte por acá. Yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral, la verdad, se tardó muchísimo en reaccionar sobre esto cuando era un tema que tenía que tratarse de manera inmediata. El caso Liga Azul era conocido plenamente por los abusos que cometieron estos militantes de la Revolución Ciudadana, porque hay que decirlo así, que buscaron llegar a un espacio que tenía que ser de representación ciudadana completa y absolutamente, pero que vimos al prófugo de la justicia, Rafael Correa, siendo quien los promocionaba. Obviamente, hoy ya no están, ahora tiene que establecerse desde la Asamblea Nacional la posesión de quienes deben asumir para que se puedan sentar consejeros que esperamos que sean probos en ese sentido y avancen con los diferentes procesos que hasta ahora no se han podido avanzar, que es la designación de las diferentes autoridades. Así que en ese sentido, si bien el Tribunal Contencioso Electoral se ha tardado, creo que ya era necesario que se pueda tomar esta decisión, y aplaudo, más allá de las diferencias que puedan existir a nivel político, que Santiago Bedach haya sido quien impulsó este proceso para que estos al final delincuentes, porque hay que establecer que aquí se utilizó justamente el sistema electoral para establecer un acto de corrupción que tendrá que ser investigado, porque utilizaron campaña electoral, se utilizaron gasto que se establece por parte del Consejo Nacional Electoral, haciendo algo que no se puede y que es completa y absolutamente indebido. Eso en el caso del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y el dictamen que se conoció ayer respecto de los decretos 500 y 505 de la Corte Constitucional? Yo creo que ahora a Daniel Noboa le queda claro que él no puede ser candidato a presidente y que tenía que, justamente más allá de las diferencias que tenga con quien él eligió como binomio, haberla posesionado como vicepresidenta de la República. Y que ahora sí están en un problema, porque en un supuesto caso que llegara a una segunda vuelta, ¿cómo va a ser la campaña electoral durante esa segunda vuelta si no puede soltar o dejar? ¿O cómo va a acompañar ahora sus cierres de campaña si no puede volver a posesionar absolutamente a nadie que no sea a ella? Nosotros lo dijimos, aquí la ley es para todos, más allá de si puede tener simpatía o no de la gente, si le parece simpático o no. Él tenía que cumplir lo que establece la ley y la Constitución, que era designar a la vicepresidenta tal cual y no meternos nuevamente el país en todo este embrollo, donde al final pasa por una sola razón. Él decidió su binomio. Quien cometió el error fue él, pero está pagando el Estado ecuatoriano los errores de las peleas entre ellos, cuando esto tenía que haber sido un tema que trate de una manera interna, tal y cual como decidieron el que sea quien lo acompañe. Por cierto, esto será a futuro, porque ya con los hechos consumados no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, y la Corte dice que un presidente de la República no podrá repetir este tipo de decretos como lo ha hecho el 500 y el 505. Lo que sí aplaudo de ese lado es que le blindan y le quitan el plan que tenía Luisa González de quizás ser ella la presidenta de la República, mandar lejos al vicepresidente y colocar a Rafael Correa como el encargado. Así que ahí deben estar ahorita dándose las vueltas a ver cómo logran hacer que él regrese, que es una de sus principales promesas de campaña, y que nuevamente vemos que lo único que la Revolución Ciudadana quiere es liberar al correísmo de sus propios delitos, que son los que cometieron, y traer al prófugo para que tenga impunidad. Claro, por ejemplo, liberar cuando hay condenas
Ni amnistía ni indulto permite eso en delitos contra la administración pública. Bueno, pero lamentablemente la Revolución Ciudadana no sería la primera vez que nos sorprende con cualquier otra acción. Ellos crearon el poder moral o este poder ciudadano supuestamente para que sean los ecuatorianos a través de la ciudadanía que elijan representantes. Y vimos cómo a través de una Liga Azul pretendieron nombrar no solo a las diferentes autoridades que tiene este país, sino que además pretendieron tomarse el poder. Así que en ese sentido aplaudimos que estas decisiones se hayan tomado. Y lamentablemente, si no están de acuerdo, a llorar a la llorería. Coronel Lucio Gutiérrez, ¿cómo ha visto en este cierre de campaña el comportamiento del país? ¿Hay apatía? ¿Qué es lo que exigen? ¿Qué es lo que piden en medio de una preocupación por la inseguridad? Bueno, veo que la gente se está ya entusiasmando en las provincias que hemos visitado, de la Sierra Central, provincia de la Amazonía, provincia de la Costa. La gente se va pronunciando, la gente está muy emocionada con la participación de nuestra candidata a la presidencia de la República, Andrea González. Nosotros estamos convencidos de que ella pasará a la segunda vuelta electoral y se alejará la posibilidad de que el correísmo esté pues en la segunda vuelta electoral, y siempre con el estrés que pasaría si el correísmo llega al poder. Y aquí quisiera hacer un pequeño alto e invitarles al pueblo ecuatoriano a la reflexión. ¿Cómo se puede votar ecuatorianos por una agrupación que, como ya se la ha definido, no es política, es delincuencial? Me refiero a la lista 5. Y hay una desinformación en la gente, y aquí yo creo que sí cabe a toda la ciudadanía ecuatoriana de alguna manera culturizar en política a la gente, de alguna manera educar a la gente en política, para que no suceda lo que decía Platón como hace 2000 años, que el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres, porque no se entiende. Y cuando se discute con la gente, se discute con algunos universitarios, estudiantes universitarios, que no entienden cómo, si la lista 5 fue fundada por el doctor Espinel, que estuvo preso por robarse el dinero de los ecuatorianos. Él fue funcionario del IES en el gobierno del prófugo de la justicia, Rafael Correa. No entienden cómo, si los principales líderes de esa, entre comillas, organización política, el uno está prófugo de la justicia, sentenciado a 8 años de cárcel por corrupto. El segundo líder, Jorge Glass, está preso con 2 sentencias ejecutoriadas, y varios de los exministros de esa organización política, de la cúpula dirigencial de esa organización política, unos prófugos en México, otros prófugos en Venezuela. ¿Cómo puede ser posible que haya gente que siga votando, que siga apoyando a un grupo delincuencial? Por desconocimiento tampoco les justifica, pero hay alguna gente medianamente entendida, hay gente preparada que defienden a esta organización delincuencial, porque son los que nos metieron en esta situación en la que estamos viviendo actualmente, situación en la que el país se desangra, situación en la que el país se cae a pedazos. Definitivamente, sí, yo invoco a la profunda reflexión al pueblo ecuatoriano. Si queremos cambios, no sigas votando por representantes de delincuentes, porque hemos visto, yo estoy en la Asamblea Nacional, en la Asamblea, por ejemplo, se oponen al proyecto mío de cadena perpetua, porque hablan que es una regresión de derechos. Es decir, los correístas defienden los derechos de los sicarios, defienden los derechos de los delincuentes, defienden los derechos de los jueces corruptos, defienden los derechos de los ladrones prófugos de la justicia. Eso no puede ser. Cuando un legislador debe defender, sí, los derechos, pero de la ciudadanía, de la mayoría de ecuatorianos que nos están escuchando. Para eso uno tiene que ir a la Asamblea Nacional, para fiscalizar y para legislar, defendiendo los derechos de la mayoría de la ciudadanía. Entonces, ecuatorianos, definitivamente, si queremos cambios, hoy tienen la oportunidad, este 9 de febrero, de votar por gente decente. Ahí están los candidatos de la lista 3, ahí está Andrea González. Ahí estamos los candidatos a la Asamblea Nacional por Sociedad Patriótica. Es el momento de reflexionar profundamente, insisto, y votar por gente pues que vaya a la Asamblea Nacional a recuperar
esa decencia que debe tener la actividad política. Nosotros, además de los proyectos que ya mencioné, hemos presentado, por ejemplo, enmiendas a la Constitución hace 2 meses, y ojalá me estén escuchando los magistrados de la Corte Constitucional, para cambiar algunos artículos que son una barbaridad, que son impresentables. Por ejemplo, el artículo 416, numeral 6, que habla de la ciudadanía universal. Con este concepto le convirtieron al Ecuador en un país universal, en un país de todos. Aquí entra cualquier narco, cualquier sicario, cualquier delincuente, cualquier pedófilo. No presenta papeles, se instala en el Ecuador a sembrar el terror. Y no me he quedado solamente pues en la crítica, en la lamentación, sino que presenté una enmienda a este artículo en diciembre del año 2022, hace 2 meses, para que en lugar de que permita la ciudadanía universal, diga, el Ecuador reconoce y regula la libre movilidad humana. Reconocemos, apoyamos, estamos de acuerdo con la migración como una de las actividades más antiguas desde el inicio de la humanidad, pero nos reservamos el derecho de, si vienen a nuestro país, decirle, bueno, señor, usted es bienvenido, pero ¿cómo se llama? ¿Cuáles son sus antecedentes, sus actividades? ¿A qué viene al Ecuador? Porque en caso contrario, el Ecuador va a seguir convirtiéndose en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. También hemos pedido la enmienda al artículo 11.2 de la Constitución, que dice otra barbaridad. Comienza mencionando que en el Ecuador nadie puede ser discriminado. Y se enumeran algunas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, la inclinación, que nadie puede ser discriminado por la inclinación sexual. Somos tolerantes, pero lo que no podemos tolerar es que diga por el pasado judicial. Hemos pedido la eliminación de estas palabras pasado judicial, porque esto quiere decir que cualquier pedófilo, cualquier narco, cualquier delincuente, criminal, sicario, no puede ser discriminado en el Ecuador. Y por ejemplo, un pedófilo puede estar de profesor en una escuelita rural violando a nuestros niños. Por eso hay miles de denuncias de violaciones a nuestros niños, especialmente en los 10 años del gobierno de Rafael Correa. También hemos pedido la enmienda al artículo 77 de la Constitución actual, que permite la impunidad en ciertos delitos. Ese artículo habla de que la privación de libertad no será la regla general. Y de esto se aprovechan los narcos, los que cometen delitos de peculado para fugar del país. Los mismos de la Fiscalía les anticipan, te vamos a iniciar una investigación por peculado, y el delincuente pues huye del país. Nosotros estamos pidiendo que se agregue a continuación de la palabra la privación de libertad no será la regla general, coma, excepto en delitos de peculado, de sicariato, de narcotráfico, en definitiva de delitos contra la administración pública, en cuyo caso la privación de libertad será obligatoria. Y también estamos presentando, o hemos presentado hace 2 meses, una enmienda al artículo 37, si no me equivoco, de la Constitución, que dice que tendrán prioridad en la atención pública y privada los niños, correcto, las personas de la tercera edad, de acuerdo, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, y luego dice, y los privados de libertad. Es decir, los presos, los privados de libertad, tendrán prioridad ante el resto de los ecuatorianos. Esto no puede ser, y hemos pedido que se elimine de este artículo la parte correspondiente a privados de libertad. Y aquí pues el presidente de la República coincidió con nuestra propuesta, porque hace unos 4 o 5 meses envió también esa enmienda a la Constitución de la República, que junto con la que yo presenté hace 2 meses, entiendo que las juntarán para que ojalá pues lo más rápidamente posible la Corte Constitucional tome una decisión. Mientras, ojalá se convoque, como decía hace un momento, a una mega consulta popular para que el pueblo con su voto apruebe una nueva Constitución de la República, apruebe un nuevo Código Penal con la cadena perpetua, apruebe un nuevo Código de la Democracia,
en donde se reduzca de manera sustancial el número de diputados, se reduzca el número de organizaciones políticas, se prohíba que personas con glosa, grillete y antecedentes penales puedan ser candidatos y se coloquen requisitos mínimos para ser candidato, especialmente asambleísta, porque también no está bien que en la asamblea se hacen leyes y se ponen requisitos para ser miembro de alguna otra institución. Para ser rector debe ser PhD, para ser magistrado debe tener 10 años de experiencia, ser doctor en jurisprudencia, etcétera, y eso está muy bien, pero para ser asambleísta no se requiere absolutamente nada, sino solo haber cumplido 18 años y estar en goce de derechos políticos, es decir, glosados, gente con grillete, gente condenados todavía con la sentencia no ejecutoriada por robo de dinero, es decir, peculado, pueden estar en la Asamblea Nacional y han estado en la Asamblea Nacional. Eso también pues es impresentable y por eso nosotros pensamos que es fundamental esta mega consulta popular para que el Ecuador renazca, para que el Ecuador sea pues refundado en el buen sentido de la palabra, porque repito, todas las instituciones democráticas han colapsado, no dan más, están penetradas por el narco y esto es gravísimo, ecuatorianos. Mire, vengo conversando en las universidades con los estudiantes y con profesores universitarios que también están alarmados, especialmente en las provincias de Chimborazo, de Tungurahua y también de Manabí, en donde los correístas se han tomado las universidades y mencionan pues que las campañas políticas para captar el rectorado en algunos casos son más costosas que las campañas políticas, y luego los que financian esa campaña para captar el rectorado imponen nombres como decanos en puestos clave de la universidad que no necesariamente son las personas más representativas que van a ayudar a que mejore la formación de pensamiento universal, de formación en valores, de formación con una mentalidad de emprendimiento para los futuros profesionales, sino que los están adoctrinando en el socialismo chavista del siglo XXI, a vista y paciencia de las autoridades que tienen o que son rectoras de la educación en el país. Esto es gravísimo y justamente por eso es que de alguna manera esta organización, que no es política porque tiene muchísimos problemas, me refiero a la Revolución Ciudadana, de alguna manera todavía tiene vigencia porque, repito, no se está capacitando, no se está formando en valores a los futuros profesionales, se les está adoctrinando en el socialismo chavista del siglo XXI. Y repito, esto es gravísimo. Señores del gobierno, también ojalá nos escuchen y tomen acción, especialmente en las universidades de Chimborazo, de Tungurahua y de Manabí, que ya es un secreto a voces, especialmente en Manabí, en donde pues gente del socialismo chavista del siglo XXI hacen campaña abierta ahí en las universidades, y esto pues no puede continuar. No se puede permitir la politización de la educación, especialmente en las universidades, en el peor sentido de la palabra. Candidato por el movimiento, creo, Juan Fernando Flores, ¿cuál es el sentir de la gente en sus recorridos? ¿Qué dice la gente en medio del conflicto armado interno que vive y la necesidad de introducir estas reformas? ¿Cuál es la propuesta en ese sentido? Bueno, nuestra propuesta va de la mano justamente de algo que la ciudadanía ha pedido, pero que el hecho de que el correísmo hoy tenga el control de la Asamblea Nacional es un problema. La reforma que presentó Lucio y que habla justamente sobre la cadena perpetua no ha podido avanzar por un tema fundamental. El Partido Social Cristiano, lista 6, y ADN, lista 7, le entregó a la lista 5 la Asamblea Nacional. La Comisión de Justicia es presidida hoy actualmente por Fernando Cedeño, y es quien no da paso a que se tome debate sobre el tema. Y la posición que ha dado efectivamente plantea de que como hay que garantizar los derechos de los delincuentes, de los PPL, no podemos entrar en un debate sobre cómo vamos a garantizar la cadena perpetua. Por eso nosotros hemos establecido que hay que tener una hoja de ruta en un plan B, porque estimado Lucio, tú bien sabes desde la Asamblea Nacional que cuando no hay los votos ellos van a jugar simplemente lo que les interese, y con la narrativa de la defensa de los derechos tienen estancado cualquier proceso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué es lo que la ciudadanía nos pide? Primero, que seamos responsables. ¿Cómo se hace eso?
pasando por no entregarle al correísmo comisiones como justicia, fiscalización o niñez, porque ahí es donde están los debates hoy justamente sobre cómo vamos a garantizar que los recursos lleguen, sobre qué vamos a hacer con los niños que son lamentablemente cooptados para ser sicarios, y con el tema de la justicia, que es lo que no puede avanzar. Pero como lo hemos dicho en diferentes medios de comunicación, y aprovecho este espacio, si tanto problema les hace la palabra cadena perpetua, soluciones hay. El máximo acumulativo de penas en el Ecuador es de 40 años. La esperanza de vida del ecuatoriano está entre 75 y 80 años. Perfecto. Para casos como jueces y fiscales corruptos, sicariato, extorsión, violación, asesinato, aumentemos las penas 80 años, dupliquemos el sistema y garanticemos que haya soluciones, especialmente para quienes les gusta ver modelos en el exterior, para que seamos muy cercanos a lo que hoy hace El Salvador. El Salvador tiene a personas condenadas por 1.300 años de cárcel. No hay cadena perpetua, pero vamos a ver si después de 1.300 años de condena pueden solucionar el problema. En el caso de Estados Unidos, condenas de 200 y 300 años. Entonces sí hay forma de buscar solución. El problema es que la Asamblea Nacional, cuando se le entregamos a la Revolución Ciudadana, simplemente va a buscar cooptar lo que a ellos les interesa. Pero no podemos olvidar, pueblo ecuatoriano, que ellos están sentados ahí, porque el Partido Social Cristiano en la lista 6 y el Partido ADN en la lista 7 le dio con sus votos el poder a que esté Viviana Veloz de presidenta, a que esté justamente el correísmo en justicia, en niñez y en comisiones como fiscalización. ¿Y por qué menciono esto? Porque pasada la elección de este domingo, se van a volver a sentar ahí los legisladores, porque ya se acaba la campaña electoral y volveremos a ver a Viviana Veloz sentada en la presidencia de la Asamblea Nacional, porque ella tiene que regresar a sus funciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando aquí se negocia o se pacta con quienes lamentablemente representan un retroceso para el país, eso es el resultado que obtenemos. Y ese es un resultado que no podemos volver a obtener, porque el polarismo que estamos llevando en la elección nos está estableciendo que la próxima Asamblea Nacional tendrá una gran bancada de la Revolución Ciudadana, una gran bancada de ADN, y necesitamos que ese otro tercio tenga voces disidentes que justamente puedan elevar, como lo estamos haciendo ahorita, la voz de denunciar lo que viene sucediendo en la Asamblea Nacional. Porque el juego que nos llevó ADN y RC es simplemente hablar que ellos son las únicas opciones en la papeleta, que no hay nada más que elegir. Y ahí es donde tenemos que hacer el llamado a los ecuatorianos a entender que tenemos una mejor opción, que tenemos otras personas que pueden ser esa voz que representa temas como la lucha de la libertad, la democracia y la institucionalidad, que la venimos haciendo desde ese año. Porque quien les habla vivió durante 28 años en Venezuela y conoció de cerca ese modelo político que justamente no queremos para el país, pero que lamentablemente vemos que cuando la institucionalización falla, vemos que los modelos autoritarios empiezan a brincar, porque no es muy lejano lo que hacía la Revolución Ciudadana a la que hoy hace ADN, no es muy lejano lo que hacía Rafael Correa sentado en la silla a lo que hace Daniel Noboa, no es muy lejano ese modelo. Y por eso nuestro llamado a la ciudadanía es que a la hora de votar estén conscientes de que necesitamos opciones distintas que puedan ser esas voces disidentes, porque la Asamblea Nacional de hoy es a la que tanto golpea el gobierno, que dice que no puede avanzar porque lamentablemente la Asamblea Nacional no se lo permite. Se sentaron ahí en el poder quienes hoy están porque Daniel Noboa, que fue legislador, le dio los votos para que ellos lleguen. Entonces ese es el primer llamado que hay que hacer a la ciudadanía, y que no olvidemos justamente que quienes hoy buscan ser representantes también tienen que evaluarse y cuál es su probidad para estar sentados allí. Y por eso les invito a que vean y revisen la investigación que sacó Fundamedios junto a varios periodistas, donde han expuesto a más de 2.000 candidatos sobre sus realidades, donde sí tenemos delincuentes de cuello blanco hoy aupados. ¿Por qué? Porque en el instante que uno se inscribe, estimada ciudadanía, automáticamente tiene fuero de corte hasta el día de la elección. Hay gente que se inscribe consciente de que va a perder solo para que no los persigan. Y las organizaciones políticas se prestan para ello, como la lista 4, que es el PIT, lista que llevó al presidente actual al gobierno en alianza justamente con la 35. Entonces, ¿por qué este llamado de alerta? Porque si no hacemos un cambio en la decisión de quienes van a ir al legislativo,
Cuidado el día de mañana no se vuelve a sentar ADN con la RC y tratan de tener los 2/3 para hacer y deshacer en este país. Y es donde nosotros tenemos ese llamado de conciencia. Un voto consciente, un voto distinto, una opción mejor que pueda representarlos, y esos son los candidatos de la lista 21. Por eso esta investigación, a propósito de lo que dice el candidato Juan Fernando Flores, Fundamedios y más de una treintena de periodistas han puesto de cuerpo entero para que los ecuatorianos voten con conciencia y conozcan a los postulantes, sus procesos penales, sus impuestos, sus deudas con el SRI, sus patrimonios e incluso juicios, como hay candidatos que se cobijan hoy con la inmunidad en el proceso, como en el caso Metástasis. Esa es la realidad. Y es la realidad que tenemos que cambiar, porque ahí sí, y esto es un llamado que yo creo que también hay que hacer, sobre las condiciones para ser asambleísta hay que evaluar, porque hay que tener cuidado. No olvidemos al PhD Muentes, que utilizó toda la justicia desde la provincia del Guayas, representando al Partido Social Cristiano. Y también no olvidemos a tantos PhD que dicen ser los expertos en economía, hoy prófugos en Bélgica. Entonces aquí lo que hay que tener cuidado es no hacer una diserción sobre hacer que la ciudadanía es el problema, sino cómo vamos a garantizar que tengamos verdaderos representantes y que justamente no se presten las organizaciones políticas a jugarle en contra a la democracia. Y por eso ese llamado siempre a las organizaciones políticas de que esto es no solo ser y parecer, también hay que actuar en función de ello. Y nosotros como organización, la Lista 21, durante más de 13 años hemos luchado justamente por la libertad, por la democracia y la institucionalidad. Por eso cuando estuvimos en el gobierno, derogamos la ley Mordaza. Y eso lo llevamos en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, que tuve el honor de presidir cuando estuve sentado allí. Una comisión que le entregaron un plan de trabajo para 2 años y lo cumplimos en 6 meses, porque, estimados pueblos ecuatorianos, sí se puede hacer un trabajo efectivo cuando se está sentado en la Asamblea Nacional. Lo que no se puede es pretender jugar a que en la Asamblea Nacional no pasa nada. Consensos y diálogos tienen que haber, pero los consensos y diálogos tienen que ser transparentes, no por la ANT, no por las eléctricas, no por el AGUAFE. No, los consensos tienen que ser sobre cómo vamos a resolver el problema de seguridad. Y ahí sí comparto el planteamiento que se hace sobre la cadena perpetua, pero hay que buscarle una solución, hay que buscarle la vuelta, porque lamentablemente cuando se sienta ahí una mayoría toma la decisión sobre el lado que le conviene. ¿Y la vuelta cuál es? Tenemos ya una solución para el tema de cadena perpetua. Si se siguen enfrascando es que este es un tema de derecho. ¿Qué otros temas tenemos que solucionar? La crisis energética que se nos va a venir en abril con estiaje, porque, señores, la electricidad que hoy tenemos no es producto de que Daniel Noboa resolvió el tema de la crisis energética, es que llovió. Esa es la solución, y es lamentable tener que decirlo así, pero si no hacemos una reforma profunda que permita la inversión privada en el sistema energético, que elimine el monopolio que hoy tiene el Estado, podemos volver otra vez esos apagones. Y aquí no es que estamos viniendo con el cuento del cuco para amenazar de que esto puede pasar, es que son realidades. Claro, advertimos sobre el tema energético y después dijimos que no se hizo. Bueno, cierre de campaña, ¿dónde lo va a hacer Lucio Gutiérrez? Bueno, el día de hoy tenemos un debate en la Universidad San Francisco de Quito. Luego yo me traslado a la provincia de Cotopaxi. Vamos a cerrar campaña en la provincia de Cotopaxi. Continuaremos diciéndole al país nuestras propuestas. Un proyecto que no está en trámite en la Asamblea, pero que lo tenemos listo, es que los jueces y fiscales sean renovados cada 6 años. Porque hay algunos jueces y fiscales que ya parecen vitalicios y con ellos pues la corrupción también ya tiene síntomas de ser vitalicia. Hay que hacer un cambio, hay que hacer una renovación, una oxigenación cada 6 años de jueces y fiscales. Posteriormente vamos a estar en la provincia de Santo Domingo, es decir, el día de mañana. Y el día 6, jueves, vamos a estar cerrando campaña aquí en Quito, recorriendo los diferentes barrios de la capital de la República, justamente invitándole al pueblo a que reflexione, invitándole al pueblo que si quiere cambios en la actividad política, no siga votando por los verdugos. Hay que romper
el síndrome de Estocolmo, es decir, la gente como que se encariña con los que instauraron el narcoestado en nuestro país, que es una amenaza real. ¿Quién es el que instauró el narcoestado? Es Rafael Correa. Rafael Correa, con el cuento de la soberanía, no renovó el convenio para que desde la base ecuatoriana de Manta se combata a los carteles de la droga. Resultado, el Ecuador es un paraíso de los carteles de la droga. Fue Rafael Correa el que permitió que 2,000 mulas que narcotraficaban hasta con 2 kilogramos de droga, es decir, más de 4 libras, salieron en libertad. Fue Rafael Correa el que despedazó las organizaciones de inteligencia militar y policial que combatían al narcotráfico. Fue Rafael Correa el que nos dejó desguarnecidos en el control del espacio aéreo ecuatoriano para que las narcoavionetas ingresen y salgan del país a su entera voluntad, y solamente nos enterábamos de las narcoavionetas cuando una se caía. Entonces, ecuatorianos, abre los ojos. El culpable, el responsable del desangre nacional, el responsable de que el Ecuador se caiga a pedazos, es esta organización política mal llamada Revolución Ciudadana. Alguien la llamó Revolución Ciudadana. Y no hablamos de memoria. Hay casos que se están demorando en la investigación. Yo sé que hay muchísimos, pero hay que dar prioridad a casos emblemáticos como el robo de 1.500 millones de dólares de una refinería en Manabí que no existe, o el robo de más de 3,000 millones de dólares en la reconstrucción de Manabí. Se robaron la plata. Los ecuatorianos y algunas instituciones del exterior aportaron para la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas después del terremoto, y se han robado más de 3,000 millones de dólares de los 3,600 que aproximadamente se aportó para esa reconstrucción. Está todavía pendiente la sanción y la recuperación del dinero robado en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Entonces, hay realmente casos emblemáticos en los que la justicia ecuatoriana todavía le está debiendo al país, y tal vez por esto es que la población anda con los ojos todavía vendados y no despierta y no se retira la venda de los ojos, y es por eso que hablamos de la posibilidad de que nuevamente el correísmo tenga un número importante de asambleístas. Entonces, ecuatorianos y amigos de Quito que nos están escuchando, si no reflexionas, si no cambias de actitud, si no tomas otras opciones, como los candidatos de la lista 3, por ejemplo, las cosas no van a cambiar. Va a continuar las vacunas, la extorsión, el secuestro, el sicariato, los casos de corrupción, los escándalos en el país. Hay que un poquito hacer esa reflexión para que no se repita lo que desde hace 2000 años ya nos decía Platón: el resultado o el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Así que, amigos de Quito, amigos del Ecuador que nos están escuchando, hoy tienes un compromiso histórico contigo, con tu familia, con la patria. No votes por representantes de delincuentes que luego en la Asamblea Nacional defienden a los delincuentes y defienden este sistema que ya es calificado desde el exterior como un narcoestado, como narcopolítica, como narcojusticia. Por favor, no solamente nos quedemos en los enunciados, no solamente nos quedemos en la protesta, sino vamos a la acción. Vamos a votar por gente honesta. Ahí está nuestra candidata a la presidencia de la República, Andrea González. Ahí están los candidatos de la lista 3 de Sociedad Patriótica, que te han demostrado que realmente actuamos con transparencia. Mire qué bonito. Bien. Cuando recorre el país la gente me dice: el único expresidente que recorre el Ecuador solo, libre, sin guardaespaldas, sin chaleco antibalas, es Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica, la lista número 3. Ahí está una opción de cambio en beneficio del Ecuador. Juan Fernando Flores, ¿cómo va a cerrar esta campaña? Nosotros hemos recorrido todo el país. Esta semana Francesco Tabaqui va a estar reforzando todo el trabajo en lo que es Guayas y la costa, Blanca Sacancel igualmente aquí en Pichincha y lo que es la Centrosierra, y nosotros estaremos recorriendo igualmente el eje amazónico y visitando diferentes provincias antes de cerrar. Pero el día jueves cerraremos acá en Quito, en el sur, en Solanda, junto a nuestra gente, acompañando a nuestros candidatos a la Asamblea Nacional y quienes encabezan: Silvia Álvarez justamente por el sur, Ana Belén Cordero en el norte, tenemos a Fran Basantes por los cantones y el Capi Zapata justamente en las parroquias. Así que estaremos desde las 4 de la tarde en el Coliseo María
María Augusta Urrutia, al lado de la iglesia San Ignacio de Loyola, para poder compartir con la gente y ese llamado que hace la ciudadanía. Y una aclaración importante, pues no tuvimos el espacio. No eres el único ex presidente que camina libre. El presidente Guillermo Lasso entra y sale del país, camina libre sin ningún problema. Así que cuidado con creerse el único cuando la realidad es que tenemos a otros expresidentes que no han sido perseguidos, no han huido y que siguen caminando libre por el Ecuador. Y un llamado a que las listas 21 sean quienes los representan a ustedes ecuatorianos, porque tenemos una mejor opción. Bien, muchas gracias a los candidatos Lucio Gutiérrez y Juan Fernando Flores a la Asamblea Nacional aquí en la revista de Opinión y Democracia. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. 7:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba y la relación con Trump, con México y Latinoamérica. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, destacó que la Corte Constitucional ha ratificado la vigencia del decreto 494, que designa a Cynthia Gelliver como vicepresidenta ante la ausencia temporal de Verónica Abad. Según de la Gasca, la sentencia confirma que la Corte